Bienvenidos lectores apasionados, lectores ocasionales y aquellas personitas que también les gusta que les repitan las cosas una y otra vez y que están buscando a su lector interior. Bienvenidos a un video más de este canal, yo soy Gis y hoy vamos a hablar de retellings. Hola lectores, bienvenidos una vez más a mi diván, mi confesionario, en donde hoy vamos a hablar de un tema que seguramente más de una ocasión te has preguntado, que es ¿de dónde vienen los retellings y cómo se distingue a un libro como un retelling? Entonces, para iniciar vamos a ver como el concepto que seguramente ya todo el mundo conoce. Un retelling es una historia que se cuenta nuevamente tomando las bases, recursos, personajes, muchos, todos, algunos muy poquitos, de otra historia, ¿ok? Entonces se extrae y se hace una historia diferente, contada de otra manera. Pero sí existen diferentes tipos de retellings y ahorita los vamos a revisar porque unos son más fieles a la historia original y otros solamente toman la base como el concepto central. Entonces vamos a ir dando también algunas sugerencias para que ustedes lean unos u otros tipos de retellings, pero antes también es importante que ustedes sepan que estos retellings para nosotros, para nuestra generación, son usualmente libros o historias que vienen con esa base de películas que vimos en la niñez. Un ejemplo muy bueno son todas estas películas de Disney que ahora que se toman para hacer otro tipo de historias decimos ese es un retelling, ejemplo de La Cenicienta o de Alicia en el País de las Maravillas o de La Bella y la Bestia, ¿no? Pero nuestra base para nuestra generación es esa película de Disney, ¿no? Y hay que ser súper claros en que todas esas películas también son un retelling. Las bases originales realmente se crearon hace muchísimos años, la mayoría por los años 1800, en donde realmente estas historias, fábulas, cuentos de hadas se generaban para que los niños obtuvieran lecciones. Nunca o muy pocas veces terminaban en un final feliz y lo que trataban de hacer era generar un aprendizaje para el niño. Entonces era como una lección. Eran usadas en las escuelas o para transmitir este aprendizaje por medio de las personas mayores. Entonces, usualmente no terminaban bien y entonces hemos vivido entre retellings muchísimos años. En la actualidad también es muy cierto que hemos escuchado que está de moda el retelling y esto, si bien es una realidad, no es que haya sido diferente en otros momentos. Digamos que si lo pensamos como es, el retelling ha existido a lo largo del tiempo de diferentes formas. Ahora hay medios de comunicación y entonces esto hace que la difusión sea mucho más rápida. Pero no quiere decir que antes no hayan existido y que nosotros estamos cambiando el mundo porque no es así. El punto central del por qué nos gustan tanto los retellings es porque nos gusta que nos den un poco más de aquellas cosas que nos enamoraron en algún momento, un poco más del universo, algunos detalles, explicaciones del por qué las cosas son así en nuestras historias o tal vez personajes secundarios que ayudan a construir este universo. Adicional, sabemos que también el hecho de nosotros ya conocer a personajes, ya estar encariñados con ellos, la curva de como acercamiento de estas historias hacia nuestras vidas y hacia nuestros gustos es mucho más sencillo. Entonces, de esta forma nosotros nos encariñamos muy fácil con las historias y queremos más y más. Y entonces aquí es donde viene una premisa que ha estado en discusión, debate a lo largo de mucho tiempo, que es: ¿tiene el mismo mérito la escritura de un retelling a una historia original o no? Entonces vamos a empezar a discutirlo de acuerdo a 4 tipos de retelling que les voy a enseñar y algunas sugerencias de cómo irse involucrando en cada estilo. Y el primer tipo de retelling del cual vamos a platicar, vamos a titularlo Camino Distinto. Este tipo de historias son aquellas que toman los mismos personajes de las historias originales, también el mismo universo, usualmente son súper fieles a esto, no cambian nada, no modifican como los detalles del universo tal cual lo conocemos y usualmente llegan al mismo fin. El cierre de la historia es el mismo que ya conocemos.
El cambio central viene en que se añaden personajes secundarios para completar ese universo y adicionalmente también hacen entrar en una controversia, en un problema al personaje principal porque ya no sigue el mismo camino en la historia de siempre. Entonces la trama es la que se ve afectada, el tema central es el que se ve afectado y nos dan otra versión de la historia. Les traigo 3 ejemplos de este tipo de retellings. El primero es un libro que se llama Érase otra vez, que es una recopilación de cuentos, historias infantiles típicas, comunes que ya conocemos, pero las actualizan con ciertos temas sociales que ocurren el día de hoy. Eliminan la parte del machismo de los cuentos, la parte de la presión que ejercían tal vez sobre las princesas para encontrar al príncipe ideal y entonces le dan un tema, un tono bastante actualizado que le sigue dando una enseñanza a los niños. Entonces siguen respetando los personajes, siguen respetando el fin, que están juntos los príncipes o que realmente se resuelve el problema que teníamos aquí. Y entonces es donde ya vienen estas añadiduras de personajes secundarios, algunos problemas en la trama y todo. Otro ejemplo que les traigo es Los giros inesperados de Disney. Estos libros llevan saliendo ya algunos años, son 10 en total y cada uno de ellos toma una historia principal de las películas clásicas de Disney y les da este giro inesperado. Los personajes son los mismos, usualmente los finales son iguales, lo que cambia es que estos responden a una pregunta y es muy clara lo cual van a hacer y entonces nos ayudan a responderlo y a ir viendo un camino distinto en estos personajes principales. Un ejemplo es este, que es el que está basado en la historia de Blancanieves, que se llama Mirror Mirror, y entonces la pregunta dice así: ¿qué pasaría si la bruja malvada hubiera envenenado al príncipe y no a Blancanieves? Entonces ahí dices, ¿cómo? O sea, va a cambiar la historia porque obviamente aquí todo se modifica, pero los personajes principales van a ser los mismos. Y sí pasa, porque he leído otros de estos libros, que añadan a personajes secundarios para que se vuelva más interesante y complete un poco la mentalidad o las motivaciones de los personajes principales. De estos son 10, así que revísenlos porque hay bastantes que están ya traducidos al español. Y el tercer ejemplo que les traigo es El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Ustedes dirán, ¿qué eso es un retelling? Sí. Este es el tipo de historias que toman algo que todo mundo cree que conoce o que sí ha estado establecido de una manera fija a lo largo de los años y entonces la persona le da su reinterpretación. Si bien no es un cuento de hadas ni un cómic o algo cercano a la ficción, sí sabemos que es una historia que ha sido contada por medio de la religión a lo largo de muchísimo tiempo. Y entonces José Saramago quiso, porque siempre había estado peleado con la iglesia, en darle otro giro a esta historia y explicarnos el por qué sucedieron ciertos aspectos de la vida de este personaje de la historia, ¿no? Entonces sí, realmente es algo muy interesante cómo se pueden tomar unas u otras historias y transformarlas y llevarlas a este primer ejemplo de tipos de retellings. Al segundo tipo de retelling le vamos a llamar casi originales. Estas son historias completamente diferentes a la historia original, tienen una base sutil, un concepto que hace que se identifiquen como retellings, pero tienen personajes distintos, con nombres distintos, motivaciones distintas y muchas veces hasta físicamente son distintos. Tienen también un universo desarrollado de una forma muy distinta. Puede que tenga bases, insisto, pero no es tal cual como la vemos en el libro original. Y creo que este es el tipo de historias que más les gustan a los lectores porque si bien son, como les digo, historias casi originales en donde tú te puedes encariñar en la trama, en la historia y en todo, sí tienen ese pequeño sellito súper sutil de que estás leyendo un retelling. Les traigo 3 ejemplos que son de hecho historias súper conocidas y que todo el mundo sabe que son retellings y que si no las has leído definitivamente lo tienes que hacer. La primera que les voy a compartir es To Kill a Kingdom o Matar un Reino de Alexandra Cristo. Esta es una historia que por tener tentáculos y ver que está desarrollado en la parte del mar, pues podemos intuir que es un retelling de La Sirenita. Si es una sirena y si es un príncipe y acaban
o buscan acabar juntos, ¿no? Entonces, esa es la base, la premisa por lo cual sabemos que es un retelling. ¿Qué es lo completamente distinto? Lyra, que es el personaje principal, que es una sirena, se encarga de quitarle el corazón a los príncipes de diferentes reinos y es como su colección, y cuando reúne cierto número se podría poner como candidata a reina de las profundidades del océano. Y entonces el príncipe es un cazador de sirenas, porque pues obviamente son como pueblos enemigos. Esto se desarrolla en un conjunto de reinos en donde hay como ciertas controversias, empieza a haber como secretos por ahí, mafias, hay como mucha parte de construcción de universo desde un punto de vista oscuro, y también se desarrolla en algún momento una visión del reino ártico. Entonces creo que esto no tiene nada que ver con la sirenita que conocemos, ni siquiera de la historia original o de la adaptación cinematográfica de Disney. Entonces esta es una historia que a mí me encantó y la verdad es que no tiene, o sea, si no me hubieran dicho es una sirena y un príncipe, no tendría ninguna base de la sirenita. El segundo ejemplo que les traigo es Una corte de rosas y espinas, que tiene igual una base en un cuento de hadas muy famoso que es La Bella y la Bestia. Esta es una historia que me han recomendado todos los lectores que conozco y ya la voy a leer próximamente porque aparte es una saga de 4 libros, ya lanzaron otras ediciones padrísimas, entonces pues ya me la tengo súper anotada porque cómo es posible que uno no la conozca, ¿no? Y finalmente tenemos Crónicas Lunares, que es igual, toma una pequeñita base de todo esto que viene de los diferentes cuentos de hadas, Rapunzel, Caperucita Roja, Cenicienta, toma varias y crea personajes nuevos, porque los personajes ni se llaman como en las historias originales, ni tienen el mismo propósito, ni las mismas motivaciones, y mucho menos el mismo trama, ¿no? De hecho, aquí sí están conectados y la verdad es que las portadas son preciosas, también me han platicado muchísimo de ellas y también ya las tengo anotadas para leerlas en mi próximo reto de sagas, entonces pues es una idea fabulosa también para conocer estas historias casi originales de los retellings. El tercer tipo de retelling que les traigo es spin-off y precuelas. Aquí es donde usualmente nos van a contar antes de la historia original o alterno a la historia original qué es lo que pasaba con nuestros personajes. Creo que el estilo más claro de este tipo de retelling son cuando cambian la perspectiva del personaje principal y ahora el antagonista o el villano o algún personaje secundario es quien está narrando la historia o quien es el personaje principal. Entonces les traigo 3 ejemplos porque este tipo de libros son muy comunes, pero sí diría que estos no todos son muy buenos. Depende del punto de vista, a veces humanizan demasiado a los villanos o crucifican a los protagonistas que son héroes en las historias originales, y entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos. El primero es Heartless de Marissa Meyer. Este es un ejemplo de una historia de un villano que nos cuentan cuáles son sus orígenes y de dónde vienen. Y este está basado en La Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. No siempre fue la Reina de Corazones, nos platican de su nacimiento, de sus orígenes, de su infancia, y entonces vamos viendo cómo llega a ser ese ser malvado que es. El segundo ejemplo que les traigo son la saga de villanos de Disney de Serena Valentino, que son actualmente 7 libros y son una maravilla, son de mis libros favoritos de este tipo de retellings. Aquí encontramos los 2 formatos, encontramos el spin-off, que son los primeros 6 libros en donde nos van contando con diferentes perspectivas de cada uno de los villanos de Disney, cuáles son sus orígenes, pero también una historia alterna que nos hace conectarlos a todos y entender por qué entre todos son súper malos. Y también encontramos la precuela con el libro de Cruella de Vil, que es el número 7, es el último. Entonces aquí esta es una historia independiente, nos cuentan la vida de Cruella, sus orígenes, por qué es como es, qué la hace pensar de esa forma, y entonces así es como funciona. Estos libros son una maravilla, les dejo en la i los detalles porque hice un video solo de esta historia. Y finalmente les traigo también Una Obscura Obsesión, que es un libro que encontré que habla sobre los orígenes, el crecimiento y la niñez del Dr. Frankenstein. Entonces ahí podemos ver qué es lo que lo motivó a ser como es,
algunas cosas también es una precuela y ahora no es pues de un antagonista tal cual, sino de un personaje importante que nos hace entender hacia dónde va y por qué llega a ser el Dr. Frankenstein, ¿no? Entonces, estos 3 libros la verdad es que son una súper sugerencia. Yo creo que es el tipo de retellings que te pueden gustar mucho si estás súper enganchado con una historia, si eres súper fan y quieres más de esa historia, pues es como el elemento perfecto. Y el último tipo de retellings del que vamos a hablar el día de hoy es el cambio de género, así le vamos a llamar. Estas son ese tipo de historias que son los mismos personajes en una circunstancia completamente diferente que tratan de cambiar el género de la historia original. Es muy frecuente que la lleven al tema como de thriller, de terror, para atraer a otro sector que no ha leído la historia original o que quiere otro tipo de historia porque no le llama la atención la original. A mí en lo particular no soy tan fanática de este tipo de historias. Le voy a dar una oportunidad a una de estas 3, pero no creo que sea la mejor manera de tomar la base de una historia original. Al menos para mi gusto, pues no me encanta. Entonces les voy a poner 3 ejemplos. El primero es Orgullo y Prejuicio y Zombies. Sí, porque está padre meterle a la historia de Jane Austen zombies. Digo, no me llama para nada la atención, pero es claro que lo que buscan hacer con este tipo de historias es que tal vez el género masculino se acerque a una historia como Orgullo y Prejuicio y le llame la atención. No solamente ha sido un éxito en ventas, sino que ya hasta tiene su serie, ya, o sea, no saben, es una cosa que yo digo, wow, o sea, que algo así tan atrevido haya llegado al éxito, pues es impresionante. El segundo ejemplo que les traigo es Alicia en Zombieland, porque sí, los zombies están en todos lados y entonces esta historia se trata igual de Alicia en el País de las Maravillas, en donde ya no está en el País de las Maravillas, está en el mundo de los zombies y entonces hay una saga de esto. Yo estaba impresionada cuando estaba investigando, dije, wow, o sea, no fue un libro, no fue exitazo, no, son 4 libros en donde nos cuentan cada una de las secciones del cuento de Alicia en el País de las Maravillas desde el punto de vista terrorífico y de zombies. No sé, o sea, son ese tipo de cosas que yo estoy curiosa de a qué tipo de personas, de lectores les llama tanto la atención eso, ¿no? Pero bueno, también ahí está disponible y la verdad es que las ediciones que encontré no están nada mal. Entonces, igual, échense un clavado porque hay para todo gusto. Y la tercera, que es la que más me llamó la atención y también sé que ha sido un exitazo porque hay como 7 libros, es Dorothy debe morir. Esta pues obviamente está basada en la historia del Mago de Oz y viene 7 libros distintos que hablan de los diferentes momentos del Mago de Oz contados desde un punto de vista en el que Dorothy es la persona, la antagonista de la historia y quiere apoderarse de Oz y hacer un relajo con esto. Esta historia en particular me llama mucho la atención porque de pequeña yo era súper fan del Mago de Oz y realmente nunca he tenido como ese momento de profundizar en las historias desde el punto de vista viendo una historia alterna. Entonces creo que me voy a animar perfectamente. No sé si acabe los 7 libros, no sé si realmente me guste, pero creo que es a la que le voy a dar oportunidad de este tipo de retellings. Creo que sí logran atraer a un público muy distinto, o sea, no veo a una chica que nos encante tal vez el romance o tal vez la fantasía un poco más light o tal vez mundos muy elaborados, pero no sé, como muy romántica la cosa leyendo esto, pero sí veo perfecto a tipos de lectores que de repente digan, no, a mí me molesta el romance, pero me encantaría explorar este tipo de nueva historia, ¿no? Entonces, digo, es una excelente opción si quieres buscar un retelling completamente diferente y seguro hay muchísimos de este tipo en el mercado. Pues al final yo creo que cada tipo de retelling tiene su complejidad, a cada uno le gustará uno u otro. Yo soy fanática de los retellings que cuentan casi una historia original o que cuentan tal vez un spin-off, una precuela de una historia que me encante, pero voy a explorar los otros 2 tipos para ver qué tanto me puedo involucrar.
Pero sí, la realidad es que hay muchísimos retellings y yo creo que también los lectores sabemos apreciar cuando un retelling está bien hecho. No todos son buenos y no todos nos enganchan, ¿no? Entonces, platícame tú en los comentarios qué tipo de retelling es el que más te gusta, o si alguno tiene sugerencias. Tú puedes compartirme para que también me los apunte y también me eche un clavado para ver. No olviden, antes de irse, seguirnos en las redes sociales, que estamos estrenando página de Facebook. Entonces tenemos Instagram, Twitter, Facebook, y ahí nos pueden seguir y ver diariamente qué es lo que estamos haciendo, unas dinámicas y todo. Y muchas gracias por visitarnos en este canal. Me encantaría que nos comenten cualquier cosa y espero que les haya gustado la dinámica. Yo soy Gis, esto es Historias a Gis. Nos vemos en el siguiente video.